Michael Chamberlain, buenos días, bienvenido. Gracias por la espera. Disculpa el retraso, Michael, de la entrada. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días, Michael. Michael, pues platícanos qué es lo que sigue sucediendo en México, estos criterios y momentos que uno dice, ya es la oportunidad de avanzar aquí y pareciera pues que son saltos para atrás. ¿Qué decir, Michael? Mira, decidí escribir esta semana a propósito de una serie de eventos que comienzan hoy durante todo el resto de la semana, impulsados por la Comisión Nacional de Búsqueda, para preguntar a colectivos de víctimas, a organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, a la academia eh, acerca de si hay conflicto o no entre el registro y publicar los nombres de las personas desaparecidas, ¿no? Si hay un problema de datos personales, esa es la cuestión que nos invitan a dirimir. Y este es un tema que se ha discutido desde hace ya varios años, al menos desde el sexenio de Peña Nieto, entre los colectivos y las víctimas y entre los académicos y los activistas. Mira, el tema es que hoy sabemos, por ejemplo, porque nos repiten con más o menos cada 3 meses nos dan un corte de cuántas personas desaparecidas existen. Y todos sabemos el número, o casi todos, o tenemos muy presente que estamos ya rondando los 100,000, ¿no? Hasta estamos arriba de 95,000 y estamos esperando el próximo número un poco como lo hacíamos con la pandemia, ¿no? Eh, También es cierto y se publicita menos que las personas que estuvieron desaparecidas en algún momento, si contamos incluso las que aparecieron ya muertas o no, pues ya vamos cerca del 250,000, o sea, de 250,000, y esos son datos del Registro Nacional que están ahí en su página de web. Pero lo que no sabemos es quiénes son estas personas. Este, y desde hace muchos años los colectivos han discutido acerca de si no se nombran a las personas desaparecidas, uno es negar su existencia, ¿no? Que justamente es el propósito de la desaparición, ahorita abundo un poco más en eso. Dos, no se puede buscar a quien no se conoce, ¿no? Y mucho menos identificar, ¿no? Y esta discusión era tan fuerte que cuando se creó la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, este fue un punto fundamental que estaba puesto en la mesa de discusión sobre búsqueda de personas. Es decir, el registro nacional es un instrumento para la búsqueda de personas, no nada más para un conteo estadístico, sino para buscar, identificar, y así lo dice la ley. Y está basado en el derecho, que también es reconocido en diferentes instrumentos y en algunos estados, incluso en las constituciones locales, en el derecho que tiene toda persona desaparecida a ser buscada. Ese es el derecho primordial, fundamental, ¿no? Luego, entonces, para ser buscada se necesita saber quién es esa persona. Teníamos un registro que se creó en tiempos de Peña Nieto, que alimentaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que era un registro que tenía muchos defectos, ¿no? En su momento el Centro Fray Juan de Larios hizo un informe analizando el famoso REMPET, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, y era información que estaba mal capturada, no se tenía certeza, los nombres a veces los apellidos estaban invertidos o el nombre no era correcto, la fecha de nacimiento no correspondía. Había gente que había desaparecido según estos registros antes de haber nacido. En fin, varios errores de este tipo y no se podía corroborar si esta gente realmente eran las personas de las que estábamos hablando y no tenían cotejo, por ejemplo, con la RENAPO o con el INE o con los datos del CURP, etcétera, ¿no?
Pero además, cuando la persona era localizada, se eliminaba del registro, y no se podía saber qué había pasado, ¿no? Este, los registros de la base del Fuero Común eran anónimos, es decir, era imposible saber el nombre y apellido de las personas que estaban registradas como desaparecidas, y omitía otros campos importantes justo para la búsqueda de la localización, que sí les tenía, pero que no se exhibían, ¿no? Como la fecha de nacimiento y otras variables sobre la persona, si esta era migrante, si tenía alguna discapacidad, si era indígena, etcétera, ¿no? Elementos que sirven justo para la búsqueda de las personas. Entonces, ante estos problemas, la nueva ley contempla un nuevo registro que ahora lo tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, y que de acuerdo a la ley tiene que corregir estos errores y tiene que publicar la información, nuevamente, insisto, con base en el derecho que tiene toda persona desaparecida en ser buscada, ¿no? Y esta información solamente se puede emitir si por alguna razón la familia considera que hay algún riesgo para que no sea publicitado, ¿no? El caso es que hasta la fecha el Registro Nacional no tiene estos datos, no son por lo menos públicos. Y cuando uno se acerca a los casos, como a mí me ha tocado, acompaño a varios casos de personas desaparecidas, en no pocas ocasiones los datos siguen siendo equivocados, está mal registrado el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, a veces hay dobles registros, en fin. Es decir, ha habido, a pesar de todos los esfuerzos, mucha opacidad con el manejo del registro, y no ayuda en absoluto a la búsqueda de las personas el que estos datos estén equivocados, cerrados, ocultos. Entonces, el tema tiene que ver con el ocultamiento, ¿no? Y la misma desaparición es un ocultamiento de la violencia que vivimos en el país. Por eso existe la desaparición. Por eso no, si no hubiera desaparecidos, estaríamos recogiendo muchos más cadáveres, como en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta en este país es dejar de ocultar las cosas. Y los únicos que se benefician con ocultar los nombres de las personas desaparecidas son los perpetradores, ¿no? Nombrar a las personas desaparecidas es una acción que hacen las familias todos los días. En las páginas sociales, en los cartelones que hacen, en las marchas que hacen, en los eventos que hacen, siempre están nombrando, mostrando las fotos, porque están esperando que alguien pueda reconocer, ayudar a buscar. Y ese es el propósito del Registro Nacional. Y eso ahora está justamente en discusión esta semana con la Comisión Nacional de Búsqueda. Algo que rememoras de los amparos cuando pues alguien está gestionando pues, la desaparición de su familiar, y comentas en tu artículo donde los jueces pues no concedían los amparos. Michael, si pudieras contar un poco esta parte, porque es verdaderamente pues inenarrable, ¿verdad? Pues mira, hay algunas personas que son muy cuadradas en la ley, ¿no? Y nos pasó justamente, no teníamos, por supuesto, ninguna ley como ahora, ley general, ni una comisión de búsqueda, ni nada. Y la herramienta que había antes para buscar a los desaparecidos era ampararse, ¿no? Presumiendo una detención y un ocultamiento, ¿no? Y entonces para que el juez, pues dijera, búsquese la persona. Y reiteradamente los jueces decían, sí, le concedo el amparo, pero que venga la persona a ratificarlo. El desaparecido. Exacto. O sea, ¿qué parte de que está desaparecido no entiende, señor juez, ¿no? Y el asunto era tan ridículo, que los casos que iban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición, antes la comisión decía, bueno, tienes que agotar el amparo, porque si hay recursos internos antes de que llegues a las instancias internacionales. Cuando pasaba esto, llegó un momento en que la comisión dijo, el amparo no es un recurso eficaz,
y mira que en otros países se creó justo para estos casos. En otros países se llama habeas corpus. ¿Dónde está el cuerpo? ¿No? Para eso se hizo. Y en México, el instrumento que tenemos primordial para encontrar a los desaparecidos, no sirve, o no servía. Ahora ya hablan del amparo buscador, ahora ya modificaron un poco esta dinámica, pero es algo parecido, digamos, ¿no? No podemos exponer el nombre de los desaparecidos porque no tenemos su consentimiento, ¿no? Oiga, pero ¿qué parte de que está desaparecido no entiende, no? O sea, hay de veras un problema de datos personales y este derecho a los datos personales de la persona desaparecida son más importantes que su derecho a la vida, a ser encontrados. O sea, hay una ponderación de derechos, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Búsqueda está obligada a publicitar por razones de búsqueda, identificación, como dice la ley, los nombres, los rostros, los datos que ayuden a la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Estoy de acuerdo, a lo mejor su ADN no tiene sentido publicar su información genética, pero eso sí tiene sentido tenerlo en una base para cotejarla con autoridades que sí manejan esos datos, pero tiene que estar contenida y tiene que ser transparente, porque si no, si está oculto, además suelen estar mal hechos los registros. Ya, pues Michael, es verdaderamente tremendo. Nada más una última pregunta y ahí lo comentas en tu artículo también. Tiene que ver con que pues el posicionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, que también Carla, la titular de la comisión, se ha manifestado al respecto. Sí, pero hay una controversia y no quiero dejar de señalar, o sea, sí ha habido y diré que en muchos casos, más que una controversia, incluso una confrontación, porque la ley dice, por eso se discutió la ley con los colectivos mismos, y hay una renuencia, tengo que decirlo así, por parte de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Yo entiendo que hacer una base así va a implicar un trabajo enorme, porque en muchos sentidos significa rehacer la base, no nada más hacerla pública, es rehacer la base de 90 y tantas mil o 200 y tantas mil personas que han pasado por ese registro, ¿no? Eso se va a tener que hacer y se tiene que hacer con las familias. Hasta ahora se hace todavía, hasta la fecha, con los datos que mandan de las carpetas de las fiscalías, por cierto, datos que no pueden ser verificados. Entonces, esto lo tienen que construir con las familias y con las autoridades también, pero no dependiendo de las fiscalías. Esto va a ser un trabajo enorme y va a ser un trabajo costoso. Entiendo ese problema, pero la ley obliga y el derecho de las personas desaparecidas obligan a poner los recursos materiales, técnicos, financieros para que esto sea posible. Y eso es lo que estamos discutiendo en esta semana. Como anuncio, nada más para quien esté interesado o interesada, estos diálogos están pasando a partir de hoy. Hoy empezó a las 10 de la mañana con colectivos en la página de Facebook de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya, pues Michael Chamberlain, como siempre, muchísimas gracias. Un valioso, interesante artículo de opinión que usted puede leer. Ya se lo pegamos en el grupo del chat. Algunos de ustedes nos pidieron que le pegáramos la liga. Ya la tiene usted ahí. Y quienes no lo habían solicitado, pues ya la tiene ahí. También. Así que, pues, asómese, no le vamos a hacer como el juez, como estos jueces que pues bueno, así no podían conceder los amparos hasta que, pues, el desaparecido no se presentara a validar este amparo, aunque usted no lo crea, de todo hay en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde. Michael, te mando un fuerte abrazo, seguimos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.